Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de ecuaciones diferenciales ordinarias, el cual es el siguiente. Nos dice que de y de x, es decir, la derivada de y respecto a x es igual a y cuadrado seno de x más y coseno cuadrado de x entre seno de x por coseno de x. Entonces, bueno, esta ecuación diferencial la vamos a resolver a través de el método de Bernoulli. Es decir, veamos que esto es una ecuación del tipo Bernoulli. Entonces, para ello vamos a recordar que es una ecuación de Bernoulli. Es una ecuación diferencial de la forma eh, y' más p de x y igual a g de x por y elevado a la a se llama, a ver, bueno, hay que decir que A es, eh, A es un número real y P y G, perdón. Bueno, aquí podemos decir Q, ¿no? Para no poner tantas. P y Q son funciones continuas. ¿Ok? Entonces, bueno, esta ecuación es llamada la ecuación de Bernoulli. De Bernoulli. ¿Ok? Entonces, para resolver esta ecuación, usamos la sustitución u igual a y elevado, de esta manera, u igual a y elevado a la 1 menos a, si a es distinto de 0 y distinto de 1. ¿Ok? Aplicamos esa sustitución para convertirla en una ecuación lineal de primer orden y resolverla con los métodos que sabemos ya de previos, es decir, separación de variables, factor integrante, el método pues que sea necesario, o el método más adecuado. ¿Ok? Entonces observe que la ecuación dada se puede transformar en una ecuación del tipo Bernoulli. Al principio no es evidente, es decir, la ecuación que nos dieron la podemos transformar en una ecuación de este tipo, ¿sí? A la ecuación que acabo de meter en el recuadro rojo. Observe lo siguiente, note que eh, de y de x igual a y cuadrado seno de x más y coseno cuadrado de x entre seno de x por coseno de x es equivalente a escribir lo siguiente. De y de x es lo mismo que escribir y', la derivada de y, ¿cierto? Si sumimos a y como una función de x. ¿Ok? Ahora observe que voy a repartir el denominador. Voy a repartir el denominador de la siguiente manera. Voy a tener y cuadrado seno de x entre seno de x por coseno de x más y coseno cuadrado de x entre seno de x coseno de x. ¿Listo? Y miren que es fácil simplificar aquí, simplificamos uno de los cosenos con uno de los cosenos. Y observe entonces que tenemos lo siguiente. Tenemos y' igual, observe que tengo y cuadrado por 1 sobre coseno más y, arriba queda un coseno y abajo queda un seno. Y esto es equivalente a tener y' igual a y cuadrado, 1 sobre coseno sabemos que es secante,
más y por seno sobre coseno, coseno sobre seno, sabemos que es cotangente. ¿Ok? Entonces observe que si nosotros pasamos a este lado, o más bien, observe lo siguiente. Así, esta ecuación original, la que teníamos originalmente de esta manera, ¿sí? La que nos dieron, la hemos escrito de la siguiente forma. La hemos escrito en la forma y' menos y cotangente de x igual a y cuadrado secante de x. Es decir, esto es una ecuación del tipo Bernoulli. ¿Okay? Podemos ver claramente que tienen la misma estructura. Una ecuación del tipo Bernoulli. ¿Sí? Ecuación de Bernoulli. Entonces, listo. Ahora vamos a resolverla de esa manera, aplicando esta sustitución. U igual a y por 1 menos a, aquí a vale 2. Entonces, pues, podemos aplicar esa sustitución. Entonces, vamos a considerarlo. Entonces, sea y', bueno, vamos a escribirla y', vamos a ver, y' menos y cotangente de x igual a y cuadrado secante de x, una ecuación de Bernoulli con a igual a 2. Entonces aplicamos la sustitución y igual, perdón, u igual a y a la 1 menos 2. Así tenemos que u es igual a y a la menos 1. Luego, su derivada, u', será menos y a la menos 2 por y', derivando implícitamente. Derivando implícitamente. ¿Ok? Entonces, ahora, prima es igual a menos y a la menos 2 por y'. Esto es equivalente a tener que u' es igual a menos y a la menos 2 por y'. Pero recordemos que y', si la despejamos, es igual a y cuadrado secante de x más y cotangente de x. ¿Sí? Observe que simplemente la despejamos de aquí. De aquí la despejamos y obtenemos esto que está aquí. ¿Okay? Ahora observe que vamos a hacer la multiplicación en ley distributiva. Entonces vamos a tener menos y a la menos 2 por y a la 2 secante de x más, perdón, más por menos da menos, menos y a la menos 2 por y cotangente de x. Entonces observe que aquí nos va a quedar, esto me va a quedar y a la menos 2 por y a la 2, esto se va a ir para 1, y y a la menos 2 por y se va a ir para y a la menos 1. Es decir, ¿qué me queda? Me queda lo siguiente, me queda menos secante de x menos y a la menos 1 cotangente de x.
Así que eh, tenemos lo siguiente, tenemos U' menos, observe antes de hacer esto, observe que aquí podemos escribir, eh, recordemos que en nuestra sustitución nosotros dijimos que U es ya la menos uno, es decir, esto lo podemos cambiar por U, ¿ok? Esto es U. Entonces miren que tenemos aquí lo siguiente, tenemos en realidad menos secante de X menos U por cotangente de X. Y esto lo pasamos al otro lado, a sumar, entonces me queda más cotangente, U cotangente de X igual a menos secante de X. Entonces, tenemos una ecuación diferencial lineal que podemos resolver con el método del factor integrante. Entonces, aplicando el método del factor integrante con P de X igual a cotangente de X. Entonces, el factor integrante será mu de X igual a E a la integral de P de X, que esto es E a la integral de cotangente de X. Y sabemos que del cálculo integral, sabemos que, voy a hacerla por aquí, bueno, voy a escribirla, la integral de cotangente de X es igual a ver, al logaritmo natural, bueno, es una integral que se hace por sustitución simple, la voy a escribir acá donde haya espacio aquí, escribirla por aquí. La integral de cotangente de X es lo mismo que tener la integral de coseno de X sobre seno de X. Hacemos la sustitución U igual seno de X, de U será coseno de X de X, tenemos que la integral de U sobre U, sabemos que esto es logaritmo natural del valor absoluto de U más C, esto es logaritmo natural del valor absoluto de seno de X, ¿sí? Entonces, ok, es simplemente sustituir la integral, ¿no? Entonces, E a la logaritmo natural del valor absoluto de seno de X. Y esto va a ser igual a tener, bueno, aquí me va a quedar mal la constante. Bueno, sabemos que al resolver ecuaciones omitimos todas estas constantes, luego la ponemos al final para no, o podemos asumir que esa constante es uno para tratar de trabajar con la solución más simplificada posible. Entonces, E a la seno me va a quedar con una constante aquí, seno de X. ¿Ok? Pero esta constante la vamos a omitir ahora, ¿no? Eso ahorita mismo no nos interesa. Entonces, así, el factor integrante mu de X es, vamos a tomarlo como seno de X, factor integrante. Este va a ser nuestro factor integrante. Factor integrante. ¿Ok? Pero entonces recordemos el método factor integrante. Vamos a tomar esta ecuación diferencial, toda, la vamos a multiplicar a ambos lados de la igualdad por el factor integrante. Y vamos a obtener lo siguiente. Entonces, multiplicamos, multiplicando, vamos a regresar aquí. Vamos a llamar a esta ecuación asterisco. Multiplicando la ecuación asterisco por el factor integrante. Multiplicando la ecuación asterisco por el factor integrante u de x igual a seno de x, tenemos lo siguiente. Tenemos, a ver, tendríamos seno de x por prima más, bueno, seno de x, voy a hacerlo paso a paso, por, eh, recuerden que era u
cotangente de x igual a seno de x por, eh, recordemos cómo era la ecuación, seno de este lado es menos secante cuadrado. Entonces debemos poner bueno, menos secante, no, menos secante, perdón, menos secante cuadrado, no, menos secante. Ahora miren lo siguiente, esto es seno de x por u' más u por seno de x por cotangente, pero cotangente es coseno de x sobre seno de x, igual a menos seno de x por secante, pero secante es 1 sobre coseno de x. Coseno de x. ¿Ok? Entonces observe que aquí vamos a simplificar y acá vamos a escribir lo siguiente. Esto es lo mismo que tener seno de x por u' más, aquí tenemos u por coseno de x, que es igual a menos. Entonces observe que de aquí me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar, si pongo la unidad, me va a quedar seno de x sobre coseno de x y esto da tangente de x. ¿Ok? Tangente de x. Entonces vamos a escribir tangente de x. ¿Ok? Y ahora mire que esto que está aquí es lo mismo que tener la derivada respecto a x de seno del producto u por seno, si lo quieren ver así, u por seno de x, igual a menos tangente de x. Observe pues que claramente, si yo tomo la derivada respecto a x de u seno de x, recuerde que u depende de x porque u es igual a y a la menos 1 y y dependía de x, entonces depende de x. Entonces, por regla del producto va a ser la derivada respecto a x de u por seno más la derivada respecto a x de seno por u, que esto no es más que u' seno de x más la derivada de seno es coseno, coseno de x por u. Es decir, esto que tenemos corresponde a la derivada de respecto a x de u por seno. Ahora integramos ambos lados. Ahora integramos a ambos lados. Entonces tenemos la integral respecto a x de u seno de x igual a menos la integral de tangente de x de x. ¿Ok? Y bueno, por este lado, por el teorema fundamental del cálculo, nos queda u seno de x, ¿cierto? Y de este lado nos va a quedar menos la integral de tangente, es fácil de hacer. Esa integral es fácil, recordemos que la integral de tangente de x es lo mismo que tener la integral de seno de x entre coseno de x, se hace por sustitución, u igual coseno de x, su derivada es menos seno de x de x, entonces esto es lo mismo que tener menos la integral de du sobre u, que va a ser lo mismo que tener menos logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x, ¿sí? Entonces reemplazamos acá, me va a quedar menos logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x, más la constante c. ¿Ok? Que en realidad, bueno, ese signo menos no importa ahí con la constante. Me va a quedar logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x más la constante c. A ver, voy a escribirlo bien, que se entienda. Entonces, logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x más la constante c. Y ahora, recordar que, u es igual a y a la menos 1, lo que es equivalente a tener que eh, u es igual a 1 sobre y, ¿sí? Entonces observe que así
Sustituyendo, tenemos que 1 sobre y por seno de x. Si estamos cambiando aquí, estamos cambiando a u por, por esta expresión. Esto es igual a tener logaritmo natural de coseno de x más c. Y ahora lo que voy a hacer es que paso allí a multiplicar para acá y a todo esto a dividir al otro lado. ¿Ok? Entonces nos va a quedar, por lo tanto, lo siguiente, ¿no? Por lo tanto, va a quedar que esto es equivalente a tener que y es igual, entonces pasa a dividir a seno de x sobre logaritmo natural del valor absoluto de seno de x. A ver, vamos a escribirlo mejor. Seno de x sobre logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x más la constante c. Esta es la solución general de nuestra ecuación diferencial, que en un principio pues era la ecuación de Bernoulli. La solución general. La solución general. Y con esto pues termina nuestro ejercicio. Una aplicación de la ecuación de Bernoulli.